Yo Te Explico es un producto de Reporte Gráfico. Te invito a que visites nuestras redes sociales, nos sigas y le des me gusta a nuestras publicaciones. Hola amigos de Yo Te Explico, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy vamos a aprender cómo graficar una función lineal, así que bienvenidos. Primero, antes de darle profundidad al tema, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos identificar bien una función lineal y una función afín. Para eso, entonces, veamos la siguiente gráfica que les mostraré aquí. Una función lineal es una función de la forma y igual mx. Esta es la clave, ¿ok? Ese tipo de gráficas siempre van a pasar por el origen, entonces serán líneas, en este caso, que va a cruzar justo por el 0 en el cruce del eje de coordenadas, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente previamente, para que pues el ejercicio sea bien resuelto y que cumpla con todos los requerimientos. Primero que todo, nuestro sistema de coordenadas debe estar nombrado en sus ejes, ¿ok? Entonces el eje X y el eje Y, ¿bien? Ahora tenemos una línea que pasa por el origen, pero recordemos que M, que es el valor de la pendiente, en este caso es positivo, entonces será una línea que va en ese sentido, porque el valor de la pendiente es positivo, entonces cruza perfectamente por el origen y así siempre será ella, sin importar el valor numérico que haya en M, ella siempre va a cruzar por el origen. Ahora, si lo que tenemos es una función afín, la función afín es de la forma y igual mx más o menos b, por lo tanto va a ser una línea recta que se mueve según el valor de b. Entonces, si el valor de b es positivo, será una línea recta que vaya así de esta forma, cruzando por acá arriba en un valor numérico que será b, y si el valor de b es negativo, pues entonces ella será así de esta forma, ¿ok? Ahora más adelante vamos a ver el tipo de pendientes y con respecto al tipo de pendiente nos daremos cuenta entonces cómo es el movimiento de las rectas, ¿de acuerdo? Veamos qué pasa si el valor de m es negativo, pues entonces la línea pasará por el origen, pero entonces será una línea de ese tipo cruzando exactamente por el origen. Aquí me quedó un poco torcido, pero bueno, pasa por el origen. En cambio, si es menos mx más o menos b, pues entonces será una línea que va en ese sentido, que cruza por acá abajo en un valor que será menos b, o que viene así por acá arriba y que cruza en este cruce, en este punto, que será b. Ahora más adelante que veamos el tipo de pendientes, que recordemos el tipo de pendientes, entonces le daremos profundidad a esta parte. Miremos aquí, existen 4 tipos de pendientes para la función lineal. Una pendiente positiva, una pendiente negativa, pendiente cero y pendiente indefinida. Entonces la pendiente positiva tiene una característica y es el valor de m. M, que es la pendiente, es un número positivo, sin importar si es un número entero, si es una fracción o es un número con parte decimal. Lo mismo aquí cuando la pendiente es negativa, no nos interesa si es entero, fraccionario o decimal. En cambio, cuando la pendiente es 0, el valor numérico de m, o sea el número que acompaña a la variable x, no existe. En este caso, yo le he puesto aquí un recuadrito de color rojo para simbolizar que no existe. Vamos a pintar esto así, a rellenarlo para eliminarlo totalmente. Por lo tanto, entonces nos va a quedar solamente un número, un valor constante que puede ser positivo o negativo. Aquí entonces tenemos una línea de pendiente 0, que finalmente será una línea horizontal que pasa por encima del eje X si el valor de B es positivo o por debajo del eje X si el valor de B es negativo. Vamos entonces ahora con esta parte que me parece sumamente importante. Antes de ir a graficar, es importante hacer un entendimiento analítico de lo que significa la función. Anteriormente ya habíamos visto que la forma general de una función lineal es y igual mx más b. Entonces, esto que está aquí, y igual mx más b, cuando yo vaya a la gráfica va a tener su significado. Antes de llegar a la gráfica, yo necesito que siempre mis estudiantes comprendan, tengan una imagen mental del resultado que van a obtener. Eso es lo bacano, lo bonito de esto, porque antes de ir a un ejercicio, yo ya sé cuál es el resultado. Entonces aquí el estudiante gana muchísima seguridad. En ese orden de ideas, recordemos que el valor de m representa la pendiente y el valor de b representa ese punto en donde se cruza la recta con el eje y.
Así, entonces, hagamos la construcción de estos casos que están aquí puestos como ejemplo. Primero, determinemos cuál es el valor de la pendiente y cuál es el corte en el eje Y. Y luego vamos a hacer una representación gráfica rápida para saber cuál es el resultado que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Entonces, para el primer caso, y igual 5x más 4. Entonces, el valor que acompaña a la x siempre será la pendiente. Por lo tanto, aquí yo escribo que la pendiente vale 5 y el corte con el eje Y será 4. ¿Ok? No me interesa, esto es importante que lo sepan, no me interesa, no me importa si este número que está aquí acompañando a la x es un número en cantidad muy grande, muy pequeño, si es fraccionario, si es decimal, eso no me importa. Lo que es realmente importante es poder determinar cuál es el signo que él lleva. Porque cuando yo hago la lectura, entonces aquí me voy dando cuenta que esta línea que representa esta función es una línea de pendiente positiva. Y como es una línea de pendiente positiva, pues yo ya puedo recordar, como lo veíamos acá en la anterior diapositiva, que una línea de pendiente positiva es una línea que va en este sentido, como lo vemos aquí en la primera imagen inferior izquierda. Va creciendo, ¿ok? Entonces aquí yo ya voy cayendo en cuenta, digo, listo, esto lo que voy a tener es una línea de pendiente positiva y que cruza el eje Y en 4, en el valor de 4. Aquí en el siguiente ejemplo, el segundo, la pendiente ¿cuánto vale? Entonces veo cuál es el número que acompaña a la variable x y me doy cuenta que es menos un tercio, entonces simplemente escribo pendiente menos un tercio. ¿Dónde corta el eje Y? En menos 2. Entonces esto es importante porque yo ya voy teniendo información del resultado final de mi ejercicio, ¿vale? Hagamos este otro, entonces y igual a menos... bueno, este ejercicio tiene una particularidad y es que se convierte en una gráfica que no va a tener corte en el eje Y porque aquí no me dice más o menos algún valor, simplemente me dice que Y es igual a menos 4x. Por lo tanto, entonces aquí la pendiente será el número que acompaña a la x, o sea, menos 4. Y como no se le suma o se le resta ningún otro valor, eso quiere decir que b vale 0. Luego nos vamos a dar cuenta que este ejercicio que está aquí es un ejercicio de esos que cruzan por el origen, simplemente, que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Veamos el siguiente ejemplo, y igual a 5. Aquí nos damos cuenta que no hay ningún número con la variable x, por lo tanto, si no existe, quiere decir que la pendiente vale 0 y que solamente tengo el corte en el eje Y que será 5. Por lo tanto, cuando hagamos esta gráfica, que lo vamos a ver más adelante, esta será una gráfica de una línea horizontal que cruza 5 unidades arriba del eje X. Ahora veamos este que está aquí. Aquí en esta situación nos han movido el orden de los términos. Tenemos el término constante que es 2 adelante y tenemos el término variable que es menos 3x y está atrás. Por lo tanto, yo no debo dejarme confundir y observar y leer muy bien la función. Aquí me doy cuenta que la pendiente, que es el número que acompaña a la variable x, vale menos 3. ¿Y por qué vale menos 3? Porque el signo de este término que está aquí es el que está antes de él. Y como el signo que hay es menos, entonces yo de una vez digo, bueno, entonces la pendiente es menos 3. Y el corte en el eje Y será 2. Y aquí vuelve y pasa lo mismo del ejemplo anterior. La pendiente o el valor de la pendiente está en el término de atrás, entonces es menos un medio. Y el corte en el eje Y vale menos 7. Con este análisis ya hecho, entonces ahora sí puedo hacer de forma analítica, así como digo acá arriba, analíticamente puedo hacer una representación gráfica rápida para poder determinar cuál es el resultado que voy a obtener al graficar realmente esta función. Entonces, ¿cómo hago para hacer este ejercicio? Entonces simplemente trazo mis ejes coordenados, no hay necesidad de ser muy pulido con esto. Los nombro X y Y, siempre es importante ponerle el nombre de los ejes. Y como yo estoy leyendo que mi función y igual a 5x más 4 es una línea con pendiente positiva porque este 5 es un número positivo, entonces recuerdo que las líneas de pendiente positiva van en ese sentido, así como estamos viendo el cursor. Ahora, ya que sé que va en ese sentido, ahora tengo que determinar si está por arriba del eje X
o por debajo del eje X. ¿Cómo hago para saber eso? Pues leo el siguiente término y me dice que es más 4. Por lo tanto, este resultado de esta línea tendrá que ser así. Y aquí este valor será 4. Y ya sé que ese es el resultado que voy a obtener y luego llevaré a cabo el proceso respectivo para encontrar la gráfica ya hecha, digamos, con todos los parámetros respectivos. Por ahora, este análisis rápido que hago me sirve para poder ir un paso adelante en el proceso, ¿de acuerdo? Una cosa es que yo arranque a resolver una situación y que no sepa cuál es el resultado, pero otra cosa es hacer un proceso, llevar a cabo un desarrollo numérico sabiendo cuál es el resultado que voy a obtener. Si al final yo comparo los resultados que obtuve con la forma analítica, que es esta que estamos viendo aquí, con la forma ya práctica que estoy llevando a cabo un desarrollo numérico y no me dan las dos gráficas, entonces puedo estar seguro que hay un error en el procedimiento y puedo devolverme y hacer la revisión respectiva, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos así también de forma analítica para luego pasar a los respectivos casos que tenemos de graficar funciones lineales. Entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo, y igual a menos un tercio de x menos 2. Aquí puedo decir que la pendiente vale menos un tercio. Y cuando yo escribo menos un tercio ya me estoy dando cuenta que la pendiente será negativa y ya puedo ir imaginando cómo va la gráfica. Y el corte en el eje Y, que es B, vale menos 2. Entonces igual, trazo mis ejes coordenados, le doy sus nombres X y Y. Y tengo en cuenta, como es una pendiente negativa, entonces ella tiene que ir así, en ese sentido como está moviéndose el cursor aquí. Ahora, como dice que el corte en el eje Y es menos 2, entonces sencillo, será una línea que va a pasar que va a cruzar, al eje Y por debajo del eje X. Entonces será una línea así y este valor aquí, este cruce será menos 2. Esto lo hago yo sin tomar medidas, sin tener en cuenta nada, sin una regla, lo hago a mano alzada y yo ya voy dándome cuenta cuál será el resultado final que voy a obtener en mi ejercicio. Bien, veamos acá este otro, que es y igual a menos 4x, vuelvo y trazo mis ejes coordenados, x y y. Ahora, como aquí no hay un valor que se le sume, un término independiente, un valor constante, entonces caigo en cuenta, esa es una línea que pasa exactamente por el origen. Ahora, como la pendiente es negativa, por lo tanto, entonces ella tendrá que ir en ese sentido, ¿ok? Como está mostrándose el cursor. Voy a cuidar que pase exactamente por el origen, vamos a ver si lo logro. Sí, así es. Entonces, esta es una línea, ¿ok? Que pasa por el origen y que su pendiente es negativa. Bueno, digamos aquí que esta línea, lo había olvidado, es y igual a menos un tercio x menos 2. Digamos que esta línea es y igual a menos 4, porque hay que nombrar, muchas veces le piden a uno que nombre o que señale cuál es la línea respectiva. Ahora hagamos este de acá. De nuevo trazo mis ejes coordenados, x y y. Y aquí no hay ningún valor numérico que esté acompañando a la variable x, por lo tanto debo asumir que la pendiente no existe. Si la pendiente no existe, quiere decir que vale 0, ¿ok? Entonces puedo hacer mi análisis aquí, m igual a 0, b igual a 5. Por lo tanto será una línea que es paralela al eje X, ¿ok? Una línea horizontal que es paralela al eje X y que va a cruzar por encima del eje X en 5 unidades, o sea que sería una línea así. Y este valor aquí sería 5, ¿vale? Veamos entonces el siguiente ejemplo. Aquí resulta que tenemos los valores cruzados, como lo hemos visto anteriormente. No importa, pues entonces hago la lectura y digo que m es menos 3, ¿ok? Porque es el valor que está acompañando la x, menos 3, y que el valor del corte en el eje y será 2. Con esta información, entonces de nuevo, trazo mi gráfica, ¿ok? X y y. Como sé que la pendiente es negativa, entonces yo ya sé que debe ser una línea que va en ese sentido, como está el cursor. Lo siguiente sería saber si va por encima del eje X o por debajo del eje X. Como el valor es 2, el de B, entonces será una línea que viene en ese sentido. Bien, y aquí vale 2. Y esta línea se llama
y igual menos 3x más 2. Por último tenemos otra situación. Aquí diremos que la pendiente es menos 1/2, un valor negativo, o sea que va a ser una línea con una inclinación así como el ejemplo anterior, pero el valor de corte en el eje Y es menos 7. Por lo tanto, será una línea que va a cruzar al eje X por debajo de 0. Bien, entonces aquí tenemos X, aquí tenemos Y ya sabemos que es una línea con esta inclinación de este tipo. Y el corte en el eje Y será por acá abajo, entonces tracémoslo así de esta forma. Mire que esto que yo he hecho, que es el análisis gráfico, lo hice sin necesidad de tomar medidas, sin tener puntos para ubicar, sin nada. Esto es simplemente la lectura que yo hago del grafo de la función para saber cuál será el resultado que obtendré, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cómo graficar una función afín o una función lineal? Hay dos métodos. Lo primero debemos saber, si me dan la función, o sea algo de la forma y igual mx más b, entonces debo tabular y posteriormente graficar. Pero si me dan dos puntos, o sea puntos para ubicar en el plano cartesiano, puntos de la forma a, por ejemplo, x, y b, x1, y1. Si no me dan dos puntos, entonces tengo que aplicar un método. Si me dan la función, debo aplicar otro método. Entonces comencemos con el método 1. Si me dan la función, debo tabular y posteriormente graficar. Tabular es asignarle valores numéricos a una variable para obtener el valor de la otra. ¿Ok? Entonces, personalmente, yo siempre le indico a mis estudiantes que le asignen valores numéricos a la x de 0 y de 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer multiplicaciones y sumas, ¿ok? Y si yo multiplico por 0 es muy fácil, y si multiplico por 1 pues es muy fácil. Vamos a ver aquí en el ejemplo cómo será esto, ¿ok? Entonces vamos a asignarle siempre que vamos a tabular, estos valores numéricos que están acá arriba, yo como estudiante los debo asumir. No debo esperar que me los den, sino que yo los propongo. Yo propongo 0 y 1. Ustedes pueden preguntar, profe, pero si yo quiero le puedo poner los valores que quiera. Tú le puedes poner los valores que quieras, pero ten en cuenta que vas a tener que multiplicar por esos valores. Y a la hora de un examen o de estar resolviendo alguna situación, lo más rápido es multiplicar por 0 y por 1, ¿vale? Entonces no se olviden de este detalle. Vamos aquí en este circulito, algo feo que he hecho, que está así con toda la intención para que se fijen en él. Lo primero que vamos a hacer es el análisis de esta función. Vamos a hacer la representación mental, lo que hicimos en los ejemplos anteriores. Aquí lo que voy a hacer es adelantarme al resultado. Leo la función y me doy cuenta que la pendiente es igual a menos 2 y que el corte en el eje Y es igual a 4. Por lo tanto, esto que voy a obtener al final de tabular será una línea de pendiente negativa, ¿ok? Porque la pendiente es menos 2, que cruza al eje Y en 4. Por lo tanto, esto vamos a hacer una extensión aquí un poco, bueno. Vamos a trazar entonces una línea que va en este sentido, porque es negativa, y que cruza al eje Y por acá en el valor de 4. Entonces yo trazo mi línea y aquí será 4. Cuando yo llegue al resultado final de este ejercicio que vamos a empezar a realizar, esto será lo que yo voy a obtener. Y esto es lo interesante, porque yo puedo tener el resultado final sin ni siquiera hacer algún tipo de proceso. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos con el proceso. Cuando voy a tabular, entonces yo asigno valores a la variable x. Lo primero que debo hacer es decir, cuando x vale 0, ¿ok? Y ahí comienza mi desarrollo. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Entonces escribo mi función y igual menos 2x más 4. Y donde diga x, reemplazo el valor de 0, ¿vale? Entonces y igual menos 2. Y donde dice x, entonces pongo 0. Y sumo 4. Y sumo 4 porque así dice de acá arriba la función. Yo les decía que es muy fácil multiplicar por 0 y por 1. Van a darse cuenta por qué es tan importante usar esos dos valores. Entonces, y igual menos 2 por 0, entonces me da 0 más 4. ¿Ok? Y 0 más 4 me da 4. Aquí entonces ya puedo venir y decir lo siguiente. Cuando x vale 0, entonces y
vale 4. Esto que voy armando aquí son puntos, ¿ok? Puntos en un plano cartesiano. Ustedes dirán, ¿y por qué no ponemos más valores? Pues es sencillo, porque una línea recta con 2 puntos se puede lograr. Yo puedo hacer aquí 3, 4, 5 valores, o sea, lograr hacer la tabulación con 4, 5, 6 puntos, los que sea, pero es redundante, porque una línea con 2 puntos basta para poderla trazar. Entonces ya tengo mi primer punto. Cuando x vale 0, y vale 4. Vamos a ver qué pasa entonces cuando x vale 1, ¿ok? Y cuando x es igual a 1, entonces ¿qué pasa? De nuevo, escribo mi función, y igual menos 2x más 4, ¿ok? Vuelvo y comienzo desde el principio, y donde dice x, entonces voy a reemplazar por 1, porque así ha sido el valor que yo he asignado acá, ¿ok? Este valor que está aquí es el que yo voy a reemplazar aquí. Donde dice x pongo 1 y aquí le sumo 4. Llevo a cabo la multiplicación que me indican aquí, menos 2 por 1, entonces me da menos 2. 2 por 1, 2, menos por más que está acá dentro del 1, menos, le sumo 4. Si ustedes tienen dudas con respecto a las operaciones con números enteros, entonces los invito a que vean el video que les dejo acá arriba en la cajita, para que vayan y revisen cómo es la ley de los signos para la multiplicación, cómo son las operaciones de suma y resta con números enteros, porque aquí esto es importante. Entonces no se olviden ir acá arriba a la recomendación que les dejo. Siguiendo adelante, entonces menos 2 más 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque hago una resta, ya que los dos números tienen signos contrarios, hago una resta y pongo el signo del número mayor, y en este caso el signo del número mayor es positivo, entonces hago 4 menos 2, 2, y el signo es positivo, por eso me queda aquí 2. Entonces ya he encontrado el valor de la y cuando x vale 1, y acá encontré el valor de la y cuando x vale 0. Por lo tanto, escribo aquí en mi cajoncito el valor numérico de la y. Cuando x vale 1, y vale 2. ¿Ok? Y ya aquí voy armando lo que necesito. Ya tengo entonces dos puntos. Un punto que lo puedo llamar A, que será de coordenadas 0,4. Y un punto que lo puedo llamar B, de coordenadas 1,2. Y con dos puntos puedo trazar una línea. Veamos cómo lo hacemos. Tenemos los puntos aquí. Hago unas marcas en mi plano cartesiano que debo nombrar con el eje X y con el eje Y. Y sobre este plano cartesiano entonces voy a ubicar el punto 0,4. 0 unidades en X y 4 unidades en Y. ¿Ok? Todo lo que está en la primera parte será X y todo lo que está en la segunda parte será Y. Acá abajo entonces será este X y este será Y. Entonces 0,4. 0 unidades en X, o sea que me quedo en el origen y me muevo 4 unidades en Y. 1, 2, 3 y por aquí será la cuarta unidad. Estas marcas deben ser de la misma magnitud, ¿ok? Para que no vayan a quedar una más grandes que la otra, porque si no, pues el resultado final no corresponderá. Ya tengo ubicado el primer punto, que es aquí. Y ahorita vamos a ubicar el punto 1,2. Una unidad en X, aquí. Una unidad en X y 2 unidades en Y. O sea que el punto es más o menos por ahí, ¿ok? Ahora, ya con los dos puntos ubicados, lo que resta es poder trazar la línea que los une, ¿de acuerdo? Vamos a unirla con un color azul. Entonces vamos a unir este punto que está aquí en 4, en el valor numérico de 4, con este punto que está acá. Voy a tratar de hacerlo lo más recto posible. Bueno, supongamos que aquí es el punto, ¿ok? Entonces ya he trazado la recta. ¿Se acuerdan ustedes que inicialmente habíamos hecho el análisis de la función y dijimos tenemos que obtener una recta que cruce al eje Y en el valor numérico de 4 y que tenga pendiente negativa? Pues aquí está. Miren la que hicimos a mano alzada y comparémosla con la que obtuvimos después de haber hecho los cálculos numéricos. O sea que esta recta efectivamente es Y igual a menos 2x más 4. Este es el primer caso para graficar funciones lineales. Si me entregan a mí la función, pero ¿qué pasa
Si, por ejemplo, me entregan la función, pero ella tiene fracciones, pues es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que voy a tener que hacer es una división aquí para convertir esa fracción en un número entero, o en un número entero o en un número decimal, ¿ok? Entonces no hay por qué confundirse ni sentir temor. Lo primero que debo hacer es esas divisiones. Cuando tengo fracciones, convierto esas fracciones a números decimales y arranco con el desarrollo normal. Aquí yo ya puedo darme cuenta que la recta tendrá pendiente negativa, ¿ok? Vamos a ver cuánto vale y ahorita vemos cuánto vale el corte en el eje Y. Hagamos primero la división. 1 dividido 2 me da 0.5. Entonces después de hacer la división tenemos que 1 medio es igual a 0.5 y como el signo es negativo, entonces le pongo aquí su signo, 0,5x más 8. Este será el valor numérico de la pendiente, entonces la pendiente vale menos 0.5 y el corte en el eje Y vale 8. Con esta idea, entonces yo puedo hacer mi análisis aquí rápido y saber cuál va a ser el resultado que voy a obtener. Entonces voy a obtener una línea de pendiente negativa que cruza acá arriba en el valor numérico de 8. Y esto será lo que obtenga yo cuando empiece con mi proceso. Entonces vamos a tabular. Damos valores de x, de 0 y 1. ¿Ok? Porque es muy fácil multiplicar por 0 y por 1. Entonces aquí, cuando x es igual a 0, ¿qué pasa? Entonces y igual a menos 0.5x más 8. Y donde diga 0 donde diga x pongo 0. Y igual a menos 0.5 por 0 más 8. Y esto me va a dar 8. O sea que cuando x vale 0, y vale 8. Y vamos a ver qué pasa cuando x vale 1. Bien. Entonces cuando x es igual a 1, ¿qué pasa? Y igual menos 0.5x más 8. Donde diga x pongo el valor numérico de 1. Entonces menos 0.5 por 1 más 8. Esto me dará entonces menos 0.5 más 8, porque 0.5 por 1 pues me da 0.5 y aquí tengo entonces dos números enteros, la suma de dos números enteros, uno positivo y uno negativo. Cuando tenemos signos contrarios en una suma, entonces lo que debemos hacer es una resta y poner el signo del mayor. Por lo tanto y va a ser igual a 7.5 en este caso. Por lo tanto me devuelvo acá y ya sé que aquí cuando x vale 1 y vale 7.5. ¿Ok? Y con estos dos puntos, con el punto A de coordenadas 0, veamos acá, 0,8 y el punto B de coordenadas 1,7.5, entonces me dispongo a hacer mi gráfica. Bien, vamos a tratar de hacer esta gráfica aquí rápidamente a pulso. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Debo tener en el eje Y 8 marcas, 8 unidades, entonces vamos a hacerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marquitas, ok. Y en el eje horizontal pues simplemente una marca, ok, una unidad. Entonces el primer punto es el punto de coordenadas 0,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá arriba irá el primer punto. ¿Ok? Aquí irá el primer punto. Ese será el punto de coordenadas 0,8. Aquí está 8. Y el segundo punto será el punto de coordenadas 1,7.5. Entonces aquí una unidad en X y subo 7.5 unidades en Y, que me va a dar más o menos como por ahí. Y tracemos una línea que vaya pasando justo por ellos dos. Y esta línea se llamará y igual a menos 0.5x más 8. Entonces una línea de pendiente negativa que cruza 8 unidades arriba del eje X. Y ahí terminamos el proceso si lo que tenemos es una función compuesta de números fraccionarios. Ahora vamos al método 2 que nos pide
llevar a cabo si nos entregan 2 puntos. Ok, entonces aquí me han dado 2 puntos que están representados por la letra A de coordenadas 1,2 y la letra B de coordenadas -3, -7. Para llevar a cabo este proceso, lo primero que debemos hacer es calcular la pendiente, o sea, la inclinación de la recta, saber si nos da un valor positivo, un valor negativo, 0 o qué valor. Después de calcular la pendiente, que es M, vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Después de ubicar los puntos en el plano cartesiano, vamos a construir la función. ¿Con qué? Con el número que nos ha dado aquí del cálculo de la pendiente y con el valor que nos da el cruce en el eje Y. Entonces comencemos. Primero que todo, es importante que ustedes le asignen no valores, sino unos nombres a las componentes de los puntos. Entonces, alfabéticamente primero está la A y luego la B. Por lo tanto, esta será la componente x1 y esta será la componente x2. Como después está la letra B en el alfabeto, eso quiere decir que esta será la componente x2 y esa será la componente y2. Si aquí en lugar de decir de decir A, dijese P y aquí dijese Q, entonces primero va la P y luego la Q. Y así ustedes organizarán los puntos para saber cuál es el que lleva x1 y cuál es el que lleva x2. Bueno, entonces vamos a calcular la pendiente, que es la inclinación. La pendiente siempre la vamos a calcular con esta formulita que está aquí. M igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bueno, entonces vamos a calcular la pendiente. La pendiente la vamos a calcular con esa fórmula que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tengamos presente entonces que y2 según nuestros puntos serán -7. Ok. Ahora, este signo menos que está aquí repintado, este signo menos es el signo menos de aquí de la fórmula. Él nunca se me puede olvidar. ¿Cuánto vale y1? Y1 vale 2. Ahora vamos para el denominador. ¿Cuánto vale x2? X2 vale -3. Y aquí de nuevo voy a repintar el signo menos, que es el signo de la fórmula. ¿Y cuánto vale x1? X1 vale 1. Ok. Hagamos entonces esa operación. -7 menos 2, entonces me da -9. Me da -9 porque es la suma de dos números enteros negativos. Entonces los sumo normalmente y les mantengo el signo. Abajo tenemos -3 menos 1, me daría -4. Ok, igual pasa que como son dos números enteros negativos, entonces simplemente hago la suma normal y mantengo el signo. Ahora me queda la siguiente situación: un número entero negativo en el numerador y un número entero negativo en el denominador. Como los dos signos son iguales, entonces los puedo cancelar y me queda que la pendiente será igual a 9/4. Y vuelve y juega lo que veíamos en el ejemplo anterior. Voy a tener la pendiente con un número negativo. ¿Qué hago? Pues si yo no tengo mucha habilidad con las fracciones, convierto esa fracción en un número decimal. Entonces vamos a la calculadora. 9 dividido 4 me da 2.25. Entonces ya obtuve el valor de la pendiente. Según la secuencia que les he dicho, lo primero que voy a calcular es la pendiente, ya lo hice. Ahora vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. ¿Cuáles? A y el punto B. Entonces el punto A es de coordenadas 1,2. Vamos a ponerlo por aquí. 1,2. Y el punto B es de coordenadas -3, -7. -3, -7. Estos dos puntos los vamos a ubicar. ¿Con qué intención hacemos la ubicación de los dos puntos? Para saber en dónde cruza aquí en el eje Y. Y cuando tenga ese cruce en el eje Y, entonces voy a poder construir acá mi función definitiva. De esta función, que voy a encerrar aquí en una nubecita, de esta función ya tengo la primera parte y es el valor de la pendiente. La pendiente vale 2.25x. Y aquí me falta sumarle o restarle algo. Vamos a ver cuánto hay que ponerle ahí. Entonces ubiquemos el primer punto. Vamos a hacer unas marcas aquí. 1, 2, 3, 4. En el eje negativo 1, 2 y 3. Y hacia abajo 7 valores.
Bueno, entonces aquí es importante saber, el primer punto es 1,2, eso quiere decir que voy a moverme una unidad en X. Ahora, acá el siguiente punto tiene menos 3 unidades en X, por lo tanto, con que yo hubiese marcado una sola unidad aquí en X, me bastaba, porque las otras unidades estarían hacia acá, hacia el otro lado. Lo mismo pasa en el eje Y. Mire que aquí el valor máximo positivo es 2, en cambio el valor máximo de Y es menos 7, por esa razón he marcado más hacia abajo que hacia arriba. Entonces ubicamos el primer punto, una unidad en X, 2 unidades en Y, o sea que el primer punto sería por ahí. El segundo punto sería menos 3, menos 7, ¿cierto? Entonces menos 3 unidades en X quedaría por aquí y menos 7 unidades en Y, que sería más o menos por aquí. Ok, si nosotros trazamos esta recta, bueno, entonces vamos a obtener algo más o menos como lo siguiente. Aquí nos damos cuenta por la construcción que hice que no tenía una hoja cuadriculada ni valores muy exactos en cuanto a las marcas de las unidades, que la recta me está pasando por encima del eje X, me está dando un valor por encima muy pequeñito, ok. Ese valor pues yo lo voy a tener que estimar en este momento. Podría ser aproximadamente no sé, como un cuarto de unidad. Entonces voy a poner aquí un valor muy cercano para que ustedes queden con el ejercicio completo. Es un valor positivo, entonces más o menos más 0.25. Pero la idea, la concepción general del ejercicio es esta. Si ustedes llevan a cabo el desarrollo de este ejemplo en sus casas con hojas cuadriculadas o milimetradas, se van a dar cuenta que el resultado que van a obtener va a ser finalmente este. Entonces el valor de 0.25 lo obtengo porque aquí más o menos donde estoy marcando con el cursor, ese sería el valor numérico. Entonces cuando a mí me dan 2 puntos, lo primero es calcular la pendiente. Lo segundo que debo hacer es ubicar puntos. Y lo tercero que debo hacer es encontrar el corte en el eje Y para construir mi función, porque con el valor de la pendiente vengo y lo reemplazo acá, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es el procedimiento general para poder graficar funciones lineales. Recuerden que tenemos dos casos. Si me dan la función, entonces debo tabular, graficar. En cambio, si me dan 2 puntos, debo calcular la pendiente, debo ubicar los puntos en el plano cartesiano, debo trazar la recta para saber cuál es el valor en el eje Y y finalmente construir la función. El primer método voy de la función a la gráfica, el segundo método voy de puntos hacia la función, ¿de acuerdo? Bueno amigos, entonces eso ha sido todo por esta emisión. Espero que haya quedado claro, que la secuencia que hemos llevado a cabo les haya servido para poder graficar sus funciones. Les recuerdo compartir este video para que nuestra comunidad se haga mucho más grande, que podamos tener los videos circulando por toda parte. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima emisión. Y como siempre les digo, éxito en sus clases.